Queridas hermanas, comenzamos esta tercera semana de la Pascua, seguimos meditando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida. ¿Y cuál es la obra de Jesús? Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado, la fe en Jesús, la fe en Jesús que nos salva. Es una actitud un poco pobre solamente buscar al Señor por el pan material. Resumidas cuentas, el sábado, como nos permitieron celebrar la Misa del Valle, Nuestra Señora del Valle, en Argentina, ni por la mañana ni por la tarde hubo misa del día. Igual justo recurría también la fiesta de San Marcos, que tiene el grado como hoy, Santo Toribio de Mogrovejo, de fiesta. Así que era un problema. Menos mal que la posibilidad de celebrar la Virgen del Valle desempató, porque con la Madre de Dios nadie va a competir, así que estuvimos todos contentos tanto a la mañana como a la tarde. Pero en la continuación del Evangelio, Jesús, cuando da de comer a tanta gente, es una sorpresa para la gente, pero Jesús también se preocupa de lo material. Fíjense que cuando a la samaritana le va a ofrecer el agua viva, primero le habla del agua material, dame de beber, que al final no le da, pero siempre Jesús parte a lo espiritual desde lo material y lo tiene en cuenta, pero nunca lo material puede ser el término de llegada. El término de llegada tiene que ser lo espiritual. Entonces Jesús, cuando ve que lo quieren hacer rey, qué mejor que un rey que dé de comer de la nada, recurso genuino, porque no tiene que sacar la plata de ningún lado. Entonces el primero que hace Jesús, se va a rezar. Y después, como ya él tenía claro que no iba a aceptar ser rey, pero no tenía tan claro que los apóstoles nos iban a entusiasmar y le iban a empezar a hacer algún negocio atrás de Jesús. Entonces, ¿qué hace? Los pone en la barca y los manda para la otra orilla. Cuando él termina de rezar a la madrugada, va caminando sobre las aguas, como nos resume el Evangelio de hoy, va caminando sobre las aguas, se encuentra con los discípulos y la gente que se da cuenta bordea el lago y dice, ¿cómo llegaste? ¿De dónde saliste ahora acá? Y lo buscaban, lo seguían buscando. Y Jesús les dice directamente, ustedes me buscan no porque ven signos, sino porque les di de comer. Trabajen no por el pan que se termina, sino por el pan que no se termina. Estamos de acuerdo, no puede haber un auténtico cristiano que ignore al que tiene hambre. Es decir, la acción social es una cosa que está pegada al cristianismo, no hay bisturí que la pueda separar, eso no cabe duda. Pero el fin de la fe es, como dice Jesús, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Por eso Jesús les dice claramente que vuelvan a ver el signo de Dios. El Papa esta mañana interpretaba esto con el sentido de que le decía a la gente, vuelvan cuando me escuchaban, que estaban contentos, que estaban entusiasmados. No se mundanicen, no busquen solamente el pan, dice el Papa Francisco. Y al final de su homilía de esta mañana lo relacionaba con el otro pasaje de la resurrección, donde Jesús le dice a las mujeres que vayan a Galilea, que allí me verán. Galilea era el lugar familiar de ellos, era la casa, el lugar doméstico. Entonces el Papa dice que a él le gusta esa imagen, la Galilea, que todos nosotros hagamos el esfuerzo de volver a nuestra Galilea, a nuestro lugar interior donde por primera vez nos encontramos con Jesús, para reafirmar nuestra fe en Él y quitar todo lo que se mundaniza. Y por otro lado, tenemos hoy la liturgia de la fiesta en Argentina y en Latinoamérica del patrono de los obispos latinoamericanos, Santo Toribio de Mogrovejo, que llevó a término lo que se pedía en el Concilio de Trento. Tenemos que este obispo nació en el año, fíjense qué pocos años, cuánto hizo, 1538 y murió en 1606. Tuvo que hacer un viaje transatlántico para tomar su diócesis en Lima y la visitó totalmente, como leíamos en la reseña, aprendió los idiomas de los indígenas, hizo sínodos, hizo concilios, estaba cerca de la gente, constantemente recorriendo su diócesis y un poco
contemporáneo, también, hoy yo lo recordaba en el Ángelus, que transmito en Facebook, tenemos a San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, también joven, a los 26 años, es obispo de la que todavía sigue siendo la diócesis más grande de Europa, Milán, y en el año 1575 el Papa concede a Milán el jubileo, y ya en febrero hay noticias de que viene la peste, que se desata mortíferamente en agosto de ese año. Y también este santo obispo, fruto como Toribio de un concilio, visita la diócesis. En ese momento que la peste se desata en Milán, él estaba socorriendo a un obispo vecino que había caído enfermo de la peste. Y lo digo hoy porque continuamos en cuarentena hasta el 10, ¿no? Y San Carlos Borromeo acompañó las medidas del gobierno. En Milán se hizo un encerramiento, una cuarentena muy dura. Fíjense, Milán se hizo la cuarentena encerrados y murieron 17.000. En Venecia no quisieron cerrar por el tema económico, murieron 80.000. Fíjense en esta época, no estamos hablando del siglo XVI. Pero, sin embargo, San Carlos se ocupó mucho porque organizaba las misas en las calles para que la gente la viera de la casa. Organizó 2 procesiones también. Saben cómo iba uno de cada vereda, una fila sola de cada vereda, 3 metros de distancia, 2 metros entre persona y persona, y organizó una procesión así. Él cuando empezó, los médicos no querían, había un lugar que se llamaba como un hospital en Lazareto, los médicos no querían atender a los enfermos y entonces iba él a atender a los enfermos. Cuando empezó a ir a atender a los enfermos, para que no se psicoticen que el arzobispo estaba contaminado, le prohibió a los empleados de él acercarse. Él mismo servía la ropa en agua hirviendo para desinfectarla. No había alcohol en gel, usaba una esponja con vinagre. Todo el tiempo iba con una esponja con vinagre y llevaba una varita de casi 1,5 metros y cuando hablaba con alguien le tomaba distancia con la varita. Pero constantemente se movió. De hecho, esa peste se llama, en honor de todo lo que él trabajó y acompañó, se llama la peste de San Carlos. Que fíjense qué 2 personajes fuertes, ¿no? Uno de cada lado del océano. San Carlos Borromeo en Milán, Santo Toribio de Mogrovejo en América Latina. Porque cuando uno se entrega totalmente a Dios, cuando la obra de Dios es la fe en el Hijo, uno atiende todo lo que hay que atender, lo social, lo sanitario, lo económico. ¿Por qué? Porque está enraizado en la verdad, porque está anclado en la relación auténtica con Dios, que como el Papa Francisco la vamos a pedir también nosotros en el contexto de tratar de recordar cuándo fue la primera vez que nos encontramos con Jesús y cuáles fueron esos sentimientos que nos hicieron creer en Él y amarrar nuestra vida definitivamente en Él. Que así sea.